aquí con nosotros. Queremos saludar a todos, pero en especial queremos darle la bienvenida a las personas que es la primera vez que se conectan con nosotros. ¿Por qué no pones tu nombre para que te podamos conocer? Y también invitamos a todos a que en este momento puedan compartir el mensaje con sus amigos y familiares. Y bueno, este es el cuarto mensaje de nuestra serie Origen. Así que te invitamos a que junto con tu familia estés atento a lo que Dios quiere hablar a tu vida. ¿Qué tal? Buenos días, amada familia, amada iglesia, es un gusto saludarles. Y bueno, vamos a prepararnos para recibir la palabra que Dios hoy desea hablar a nuestra vida. En esta serie Origen, yo quiero hablarte acerca de nuestra posición como hijos de Dios. Vamos a ver en el libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso número 21. Es una oración que hace el profeta Jeremías, el pueblo de Dios, diciendo: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Dios siempre ha tenido un plan y tuvo un plan, y el plan de Dios es restaurar su iglesia. ¿A qué me refiero con restaurarla? Me refiero a volverla al plan original, al propósito original para lo cual fuimos salvados y fuimos llamados. Y para que Dios restaure su iglesia, una manera que lo hace es restaurando sus sacerdotes. La cuestión es que nosotros tenemos una idea de sacerdotes, muchos por el contexto del que venimos, el contexto religioso, pensamos en esto, en un concepto equivocado y fuera de lo que la Biblia nos dice, porque pensamos en un sacerdote sobre la iglesia, haciendo todo lo que él tiene que hacer. Y esto muchas veces nos lleva a pensar en que nosotros, tú puedes ser como un espectador o como un consumidor de servicios religiosos. Pero la Biblia habla de una manera diferente acerca del sacerdocio. Primero dice que todo creyente, todo aquel que ha puesto su fe en Jesús es un sacerdote. ¿Sí? Si tú has creído en Jesús y has nacido de nuevo, la Biblia habla que hemos sido llamados a ser sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 9, nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces la palabra habla que somos ese real sacerdocio que Dios ha colocado en su iglesia. Ahora, Jesús es el mayor y el mejor ejemplo que tenemos de este sacerdocio. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 4, verso número 14, nos dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esto es algo que usted puede subrayar en su Biblia. Dice: retengamos nuestra profesión, ¿sí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? La Biblia nos dice, y luego el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia nos dice que Jesús es ese sumo sacerdote que nos comprende, que nos entiende, y debido a lo que Él hizo, podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia. Antes, debido al pecado y nuestra posición en ese pecado,
no podíamos acercarnos a Dios, pero por lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo, podemos entrar a ese lugar y hallar misericordia y ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos ese sumo sacerdote que está sobre la casa de Dios. Pero no solamente está ese sumo sacerdote, sino nos ha llamado a cada creyente a ser sacerdotes. Y nos habla de nuestra profesión. Dice, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál profesión es? El sacerdocio. Algo que Dios quiere hacer en este tiempo es restaurar ese sacerdocio, que entendamos para qué Dios nos ha llamado, con qué propósito, y que entremos en esas funciones que Dios nos ha llamado. Vamos a ir viendo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 5, nos dice lo siguiente. Espero que tenga ahí su Biblia y esté tomando apuntes. Dice, vosotros también, como piedras vivas, se refiere a cada creyente, sed edificados como casa espiritual. ¿Sí? Cuando Dios habla de la iglesia, no habla de un lugar, sino habla de un grupo de creyentes, como cada creyente, como piedra viva, que es edificado por ese perito arquitecto, como una casa espiritual. Dice, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Más adelante le voy a hablar acerca de esos sacrificios espirituales que tenemos que ofrecer a Dios, que no tiene que ver con el sacrificio de animales ni nada de eso, sino ahora la Biblia habla en el Nuevo Testamento de algo diferente. Más adelante se lo voy a mostrar, ¿sí? Pero la Escritura nos habla de ese sacerdocio santo. La semana pasada yo le hablaba acerca de la santidad que Dios desea. Un requisito para un sacerdote es la santidad, y Dios nos ha llamado a esa santidad. Entonces nos habla de ese sacerdocio santo. ¿Cuáles son las funciones? Hay dos funciones principales de un sacerdote. Primeramente, ministra o sirve a Dios de manera directa. Pero segunda y muy importante también, ministra o sirve a otras personas, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Y esto, obviamente, Jesús nos habla de amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Entonces, un sacerdote es aquel que ama a Dios con todo su corazón, pero también ama a otros. Ministra. La palabra ministro significa servidor. Esta es otra palabra que nosotros pensamos en un ministro y pensamos en otra cosa, pero está hablando de un servidor, de alguien que sirve a Dios y sirve a otros. Jesús eso hizo en la cruz, eso vino a hacer, ministró al Padre, pero también nos ministró a nosotros. Así que es importante. Ahora, si hablamos de un sacerdote, necesitamos hablar de un templo. La palabra sacerdote y templo van juntas, ¿sí? ¿Cuál es ese templo? El templo es nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 3, verso número 16, dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora en ustedes? Entonces la palabra de Dios nos dice que debido a lo que Cristo Jesús hizo, el templo, que es ahora nuestro corazón, es ese lugar donde Él habita, donde el Espíritu de Dios viene y mora por medio de la fe cuando creemos en Jesús. Entonces, el templo es nuestro corazón, y todo templo, nuestro corazón, necesita de un sacerdote que se ocupe de su oficio. Mi amado, tu corazón, tu templo, necesita un sacerdote, que eres tú, que necesitas ejercer tu oficio, tu profesión, ocuparte del templo que es tu corazón, para que en ese templo ese sacerdote ministre a Dios, pero también ministre a otros hombres,
que les facilite el que puedan acercarse a Él. Escúchalo bien, un sacerdote es un facilitador para que otros conozcan a Dios. Entonces, algo que Dios desea hacer en este tiempo, en este alto que Dios ha hecho en nuestras vidas, en el mundo entero, es importante que su iglesia sí sea restaurada. ¿Y cómo lo hace? A través del sacerdocio. Cada creyente necesita ser ese sacerdote que hace lo que Dios le dice, porque podemos ser consumidores del reino de Dios o ser reproductores del reino de Dios. No se trata nada más de consumir y de decir, Señor, dame, 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 sino tenemos que entender que necesitamos ser reproductores del reino. La Biblia nos habla de extender su reino, ¿sí? De lo que Dios dice, de lo que Dios es, por medio de la predicación, por medio de la oración. Entonces, la labor de un sacerdote es cuidar de ese templo que es nuestro corazón y de tener una actitud correcta hacia Dios y hacia otros. Ahora, en la antigüedad, más adelante lo vamos a ver, pero la Biblia habla de un momento donde Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, el altar fue destruido, ya no había ofrendas, ya no había un templo, ya no había adoración, y los sacerdotes fueron esparcidos. ¿Cómo está tu templo, mi amado? ¿Estás ejerciendo tu oficio? Tu profesión, lo que Dios te ha llamado, ¿sí? En la Biblia siempre en la Biblia encontramos buenos ejemplos, pero también malos ejemplos. Y todo es para una advertencia a nuestra vida. Y por ejemplo, en la Biblia nos muestra acerca de Elí, de los hijos de Elí, que eran malos sacerdotes. Usted puede verlo, ¿verdad? En el libro de Samuel, ¿sí? Pero nos muestra ahí que eran ellos malos sacerdotes, que no estaban haciendo su oficio, que exigían sus derechos, ¿sí? Pero no hacían su oficio. Y esto trajo una decadencia sobre la gente, sobre sus vidas y sobre los que vivían ahí. Entonces Dios desea que nosotros podamos ser restaurados a esa posición, a esa función, y que el templo de nuestra vida, que su iglesia, que todos nosotros podamos estar ejerciendo esto, ministrando a Dios y ministrando a otros, ¿sí? Dios nos ha llamado a ser sacerdotes que ejercen su oficio o profesión de una manera correcta, de acuerdo al plan original. Porque no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo opino, sino de lo que Dios dice en su palabra. Y Dios nos dice cómo tiene que ser un sacerdote y qué es lo que tiene que hacer en este tiempo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso número 23, nos dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Quiero detenerme aquí un momento. La Biblia nos habla que Jesús vino a traer libertad a nuestra vida. Las cadenas del pecado que nos oprimían, Jesús vino a romper con ello, pero esa libertad no solamente es para pensar que yo puedo hacer lo que quiera, sino nos habla de la libertad para entrar a ese lugar, al lugar santísimo, por medio de la sangre de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo. Dice que nos abrió un camino vivo, nuevo, a través del velo, su carne, a través de lo que Jesús hizo en la cruz, de cada una de sus heridas, ¿verdad? Su espalda fue rasgada, y en todo eso, todas sus heridas, ¿verdad? Todo lo que Él hizo vino a traer abrirnos un camino nuevo y vivo, donde ahora nosotros podemos acercarnos, podemos entrar a la presencia de Dios. Y dentro de esto nos dice
que por este camino nuevo y vivo Dios nos da a través de este libro de Hebreos 3 instrucciones para cada uno de nosotros como sacerdotes en esta profesión. Escucha, de la primera dependen las otras dos. Entonces, lo primero que Dios nos dice, número uno, ¿cuál es la instrucción que nos da como esos sacerdotes en esta profesión? Dios nos dice, acerquémonos. Verso 22 del capítulo 10 de Hebreos nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La NTV, la nueva traducción viviente, nos dice lo siguiente en este mismo versículo: entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero. Y continúo hablando acerca de esto. Pero la Biblia nos habla que nos acerquemos. ¿A dónde nos acercamos? Nos acercamos a la presencia de Dios. Un sacerdote, tú y yo, somos llamados a acercarnos a Dios. Santiago nos dice, acérquense a Dios para que Dios se acerque a ustedes, ¿sí? Entonces es importante, Dios siempre está cerca, pero me refiero se manifieste a nuestras vidas. Entonces es importante, un sacerdote es llamado a acercarse a Dios, a ese lugar donde Dios se manifiesta, a ese lugar donde Dios se revela en nuestra vida. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios a Moisés en el desierto, en un momento tan complicado, tan difícil, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo. Y ese tabernáculo era una tienda temporal donde Dios se iba a revelar a su pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, constrúyela en medio del campamento. Estaba en la parte central y alrededor estaban las tribus del pueblo de Dios. Pero en este tabernáculo había sacerdotes que tenían que ejercer su oficio, que día a día tenían que estar ministrando a Dios, pero también tenían que estar ayudando a los demás que pudieran acercarse para poder hacer lo que tenían que hacer, ¿sí? Y en la primera parte, el acercarnos a Dios es muy importante. Moisés entendió que esto era importante, ¿sí? Y nosotros necesitamos entender esto. Estos sacerdotes tenían que entrar a este lugar, ¿sí? Tenían que cuidar que hubiera el aceite, todo lo necesario, pero también en ese lugar habían unos panes que cada 7 días el sacerdote entraba, cambiaba estos panes por pan fresco, pero en ese lugar el sacerdote se comía los panes que durante varios días habían sido impregnados de esa fragancia. Entonces ese sacerdote, al estar en ese templo, estaba disfrutando, estaba pasando hoy un tiempo, estaba siendo impregnado. Nosotros necesitamos aprender que hemos sido llamados a acercarnos a Dios. Un sacerdocio descuidado es aquel que no se acerca a Dios para estar con Él. La Biblia nos muestra, Moisés mismo dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque él entendía que había sido llamado a estar cerca de él, acercarse a su presencia. Samuel, lo mismo, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido con efod. Él un joven desde muy corta edad, él entendía que él necesitaba estar en ese lugar. Aún dormía cerca del arca. Oh, mi amado, que entendamos que hemos sido llamados a acercarnos a Él. David, vamos al Salmo 27, verso número 5, nos dice lo siguiente. David, el rey David, era otro que amaba la presencia de Dios. Y dice ahí, porque Él me esconderá
en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. David dice, yo quiero estar en ese lugar, en lo reservado de su morada. Ahí quiero habitar. ¿En dónde es ese lugar? Es en la presencia de Dios. Necesitamos acercarnos por medio de la oración, por medio de la palabra. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que se revele a nuestra vida y nos acerque cada día más a Él, ¿sí? Entonces es importante, en la presencia de Dios somos transformados de gloria en gloria. Es en la presencia de Dios donde podemos nosotros habitar, necesitamos habitar. Ahora, ¿cómo nos acercamos? La Biblia nos dice, primeramente, con un corazón sincero. Muchas veces la gente piensa que necesita cambiar su tono de voz o otra cosa. Tenemos que entender que Dios es muy diferente a nosotros, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla que nos acerquemos con un corazón sincero, tal como somos. No podemos engañar a Dios. No hay nada que tú hagas o que tú sepas que Dios no lo sepa. Entonces acércate con Dios, dile cómo eres, tal como eres, y dile, Señor, me acerco con debilidades, con errores. Si hay pecado en tu vida, pídele perdón, pero acércate, no te alejes, no te alejes. La Biblia nos dice con confianza, escúchalo bien, sin miedo, pero con temor de Dios. Cuando me refiero temor, me refiero respeto, honra a Dios. Repito, sin miedo, pero con temor de Dios. Y nos dice en plena certidumbre de fe, confiados en lo que Él es, en lo que Él dice, en lo que Él ha hablado, y saber que podemos ir a ese lugar donde hallaremos gracia y oportuno socorro, como leímos anteriormente. Entonces, es en ese lugar donde podemos estar. Y dice, purificados los corazones, habla de ser limpiados, de santidad, de ser lavados por su sangre. Es muy importante, vuelvo a decir, el requisito principal de un sacerdote es esa santidad. Y en esa santidad entendemos que necesitamos ser lavados continuamente por lo que Dios, por Él, por su preciosa sangre, ¿sí? Dios nos ha llamado primeramente a esta restauración de ese sacerdocio, donde buscamos constantemente la presencia de Dios, donde constantemente entendemos que Él está cerca. Número 2, primero dice acercaos, nos habla ahí de que nos acerquemos a Dios, nos dice acerquémonos con corazón sincero. Luego nos dice la Escritura que nos mantengamos firmes, dice el verso 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Entonces la Escritura nos habla que necesitamos mantenernos firmes. ¿Cuánto nos cuesta mantenernos firmes? Es parte de nuestra naturaleza humana, esta lucha por mantenernos firmes, pero es importante, estamos pasando por un momento complicado, por momentos de dificultades, de pruebas, y no es fácil el mantenerte firme, pero es necesario el mantenerte firme. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras emociones, las circunstancias te pueden hacer tambalear, y es importante que te afirmes en Dios. Entonces la Escritura nos habla de afirmarnos, de mantenernos firmes, ¿sí? En nuestra vida, porque de esto depende todo nuestro ser. La palabra, cuando habla de mantenerse, ¿sí?, habla de ocuparse, de poseer o retener, sujetar o apoderarse de algo.
Dice la Escritura, mantengámonos firmes. Sujétate, ocúpate de aquello que Dios ha hablado a tu vida, de aquellas promesas, de aquello que Él ha dicho. Es necesario que nos ocupemos de aquello tan grande que Dios nos ha dado, de esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Entonces es importante que lo hagamos. Cuando dice mantengámonos, mantenerse firmes, significa ocuparse en poseer o retener lo que has recibido. Dios nos ha dado una gran salvación, Dios nos ha dado grandes promesas, pero tú tienes que mantenerte firme, ocuparte en poseer y retener lo que Dios te ha dado. Dice, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué dice retengamos nuestra profesión? Porque algunas veces o muchas ocasiones el enemigo quiere venir y robártelas. Pero Dios dice que nos mantengamos firmes y nos dice sin fluctuar. La palabra fluctuar es que no se inclina. Sin fluctuar es que no se inclina o cede, que no tiene fugas. Mi amado, yo oro que tu vida en este tiempo puedas tú mantenerte firme sin fluctuar, porque te has acercado a Dios y conoces a Dios y sabes que Dios ha prometido y nos ha dado promesas en las cuales podemos mantenernos firmes. Esto es importante. Tenemos que arrancar de nuestra vida toda vacilación, todo doble ánimo. Entonces lo primero dice que nos acerquemos. Lo segundo dice que nos mantengamos firmes. Lo tercero, que también es muy importante, nos habla de considerar a otros. ¿Sí? Nos dice el verso 24 del capítulo 10 de Hebreos, que es la base. Nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La NTV dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Como ya le decía, un sacerdote es aquel que ministra a Dios, pero también que ministra a otros, tanto a creyentes como a no creyentes. Y Pablo, en el libro de Hebreos nos dice esto: considerémonos unos a otros. Escucha bien, la iglesia no es una persona. Porque a veces podemos pensar, cuando oímos la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, podemos pensar, pues la iglesia soy yo, entonces yo no necesito a nadie. Pero escucha bien, la iglesia es un grupo de creyentes, es un conjunto de piedras vivas. Entonces, mi amado, Jesús nos dice, la palabra nos dice en el libro de Hebreos, considerémonos unos a otros. Un sacerdote no es solamente alguien que ministra a Dios, es también a alguien que ministra a sus hermanos, que ministra también a los que no conocen a Dios. Por eso dice que considerémonos unos a otros para estimularnos, para motivarnos, para animarnos a realizar actos de amor y buenas acciones con otros creyentes, pero también con otros que no son creyentes. Algo que ha pasado en esta situación, en esta pandemia, es que ha salido mucho egoísmo. Y hay mucha gente, lo vimos al inicio con todas las compras y todo, y la gente solamente quería decir, pues yo voy a acaparar y yo tener lo mío y lo demás que a ver cómo le hacen, ¿sí? Y muchas veces ha salido mucho egoísmo, de alguna manera pensando pues en sobrevivir y salvarse, y olvidarse de los que están fuera. Algunos pueden decir, pues mira, yo ya estoy en el arca de salvación, mi familia ya está aquí adentro, y pues los demás a ver cómo le hacen. Pero ese no es el plan de Dios, ese no es el plan de Dios. Un sacerdote ministra a Dios, pero también ministra a otros. Escúchalo bien, un sacerdote es un facilitador para que otros conozcan a Dios. Yo no soy ese mediador, porque yo no puedo salvar a nadie,
Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es claro y es muy importante, pero escucha bien, Dios me ha llamado a mí y a ti a ser un facilitador para que otros oigan, para que otros conozcan de Dios. Considerémonos unos a otros. Hebreos habla mucho de considerar nuestra profesión, retener nuestra profesión, y luego nos habla de la profesión en este verso, de nuestra esperanza. La palabra profesar significa anunciar o proclamar. Es una expresión, afirmación, declaración. ¿Qué necesitamos profesar? Necesitamos anunciar, proclamar nuestra fe y esperanza. Y esto está hablando del testimonio. Mi amado, nuestro testimonio es por nuestras palabras, pero también por nuestra vida. Y en este tiempo, en esta situación, necesitamos dar testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras, de que hay esperanza en Dios, ¿sí? Y bueno, como conclusión, ¿sí? Hebreos nos dice 3 instrucciones: acerquémonos a Dios, a su presencia, mantengámonos firmes y considerémonos unos a otros. Pero escucha bien, si tú no haces la primera, que es acercarnos a Dios, tú no puedes mantenerte firme ni vas a considerar a otros, porque ni tú mismo estás firme. Entonces la clave está en el primero. Si tú haces el primero, hay un resultado, hay una consecuencia: mantenerte firme y considerar a otros. Yo te animo a que te acerques a Dios, a que le busques de muchas maneras. Entendamos 5 minutos de oración. Amado, tal vez no puedes hacer una hora, ¿verdad? Que Jesús le dijo a sus discípulos, no pudieron orar ni una hora. Empieza con 5 minutos. 5 en la mañana, a lo mejor 5 en la noche, a la hora que quieras. 5 minutos. Un capítulo de la Biblia, medítalo durante el día y vas a ver gran resultado en tu vida. Considera a otros, no pienses solamente en ti, piensa en alguien más de la iglesia, me refiero al grupo de creyentes, como también de aquellos que no lo son, y estimúlalos al amor, a las buenas obras, a acercarse a Dios. Vamos a orar para terminar. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que restaures, que sea el comienzo de esta restauración de este sacerdocio, que en este templo, en nuestro corazón, pueda haber un sacerdote que hace su oficio, que ministra a Dios y ministra a otros, acercándonos para mantenernos firmes y para estimularnos o para considerarnos unos a otros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, ha sido un gusto el poder saludarles por este medio. Les enviamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Buena tarde. Iglesia, hemos escuchado un mensaje que nos ha retado mucho, a que nosotros podamos ministrar a Dios, pero también ministrar a otros. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. En pantalla van a estar apareciendo las maneras en las que tú puedes dar. ¿Y por qué no oramos por esto y también por las necesidades que tengamos? Dios, gracias por este día y gracias por este mensaje. Gracias porque hoy aprendimos que podemos ministrarte a ti, Dios, pero también unos a otros. Te pido, Dios, que tú suplas cualquier necesidad que tengamos, Dios, porque sabemos que tú eres fiel y bueno, Dios, y en ti podemos confiar. También te entregamos de corazón nuestros diezmos y ofrendas, sabiendo que tú nos los has dado primero. Gracias por este día y por lo que vas a seguir hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, iglesia, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar subiendo las actividades que tenemos durante la semana. También recuerda que todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos Boca Kids, así que no se lo pueden perder. Y bueno, esto ha sido todo.
Esperamos que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo domingo.